La Escuela Departamental de Artesanías de la Intendencia de Paysandú tiene como objetivo el desarrollo y promoción del sector artesanal con mirada regional, enmarcado en el proceso estratégico del Paysandú que queremos, como forma de impulsar el desarrollo económico local y la generación de empleo de calidad. En este 2020 seguimos brindando aprendizaje a través de nuestros calificados docentes, esta vez en un nuevo formato virtual a causa del COVID-19, lo que nos permite mantener la vigencia hasta que podamos volver a encontrarnos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fátima Laurencena, les cuento que soy diseñadora hace unos cuantos años, soy modelista, que es la que se dedica a hacer los moldes de la ropa, y he trabajado como vestuarista también para teatro y algunos otros grupos de música para niños, por ejemplo. En la clase de hoy, que va a ser una clase de introducción, vamos a conocer la máquina de coser, vamos a conocer todas sus partes, vamos a conocer los materiales básicos que vamos a usar para poder trabajar, para que ustedes se animen a sacar esa máquina que tienen en su casa archivada. Vamos a comenzar hablando de la tijera. La tijera, a mí me gustan las tijeras de metal, son muchísimo más fuertes que las tijeras que tienen de repente un mango de plástico, pero obviamente que todo sirve a la hora de trabajar. La podemos conseguir de repente en una casa de herramientas, aunque ustedes de repente digan tijera en casa de herramientas, sí. Esta la conseguí en una casa de herramientas, en una casa también donde vendan avíos de cuero, por ejemplo, y en las mercerías obviamente que podemos conseguir una tijera también. Siempre nos tenemos que asegurar cómo reconocemos una tijera que vamos a cortar tela por su forma. Si vemos la forma de la tijera, tenemos un espacio de la tijera donde introducir los dedos que es más grande que el otro. Esta es la parte de la tijera que va a ir para abajo, que si notamos tiene un punto de apoyo también aquí. Ahora les voy a mostrar por qué. La tijera siempre la vamos a usar de esta forma. Entonces, yo voy a tomar los dedos que me entren en la parte más grande de la tijera y el dedo gordito arriba. Entonces la tijera tiene este punto de apoyo porque la idea es que levantemos la tela lo menor posible del donde vamos a trabajar, de nuestra mesa, de nuestra máquina, ¿sí? Entonces no vamos a despegar nuestra tijera de nuestro punto de apoyo, que sería la mesa o la máquina, y de esta manera vamos a cortar. Un dato lindo para que no quede la tela desprolija cuando cortamos es cortar largo, o sea, así. Tratemos de no estar cortando de esta manera porque a veces dejamos algo que yo llamo corte de cocodrilo, donde quedan muchos piquitos y el corte queda desprolijo. Vamos a pasar ahora, ya que estamos hablando de cortar, vamos a pasar a hablar del tijerín, que este tijerín lo vamos a usar luego cuando les enseñe a enhebrar la máquina. Vamos a ver cómo usamos el tijerín para poder cortar los hilos que nos sobran. El tijerín está permanentemente abierto, tiene un pequeño resorte que lo mantiene siempre abierto a diferencia de la tijera. Esto nos va a servir para cuando trabajemos y estemos un poquito más apuradas o nos quede más cómodo, la tijera si yo la tomo la tengo que abrir, cortar el hilo y volver a dejarla. El tijerín ya está abierto, entonces simplemente lo tomamos y cortamos un hilo. ¿Ok? Es una herramienta que es muy práctica, no es muy cara y también la podemos conseguir en las mercerías y puede ser que esté en alguna casa de herramientas también. El abreojales, que es algo que nos va a ayudar muchísimo en el taller, cuando hacemos un ojal, por ejemplo, como bien lo dice su nombre, nos va a permitir que podamos abrir el ojal. El ojal siempre lo cosemos primero y lo abrimos después. Esto es por una cuestión de que si cosemos el ojal, por ejemplo, donde no va, y lo vamos a abrir luego y nos dimos cuenta que lo cosimos en un lugar que no era el correcto, tenemos la posibilidad de descoserlo y volver a coserlo en otro lugar. Si yo abro primero el ojal, la tela ya va a estar rota y no tenemos posibilidad de cambiar. Entonces les voy a mostrar, esta pequeña herramienta tiene muchísimo filo en la parte de la curva, aquí, en la puntita adentro. Entonces, ¿cómo funciona? Una vez que yo tenga cosido el ojal o quiera abrir algo muy pequeñito, voy a introducir la punta en la tela y voy a cortar.
Me permite abrir la tela en lugares pequeñitos y en el centro de una costura, por ejemplo, así. Tenemos muchos hilitos sueltos. También esto les hablaba de cuando cosemos nosotros nuestro ojal y lo vamos a abrir, que ya esté todo el ojal cosido para que este deshilado que está pasando acá no continúe. Esto va a terminar en un momento cuando se encuentre con el hilo, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de las agujas. Yo aquí traje unas agujas. Nada, hay varias marcas de agujas que podemos trabajar, hay muchísimos tipos de agujas. Yo les voy a mostrar las más básicas y con las que a mí me queda cómodo trabajar. Esta es una aguja que se llama punta dorada, generalmente son un poco mejor calidad, y es una aguja que se llama punto de bolita. ¿Qué quiere decir? Que en la punta de la aguja nosotros no tenemos un filo extremo como tendría una aguja normal. ¿Para qué nos permite? Cuando la aguja está dentro de la máquina y estamos cosiendo, al tener una bolita súper chiquitita, lo que hace es abrir los hilos de la tela y pasar entre medio. Esto nos permite coser licras sin tener que romper los elásticos, los microelásticos que tiene la tela, y nos permite en realidad no romper y no enganchar ningún hilo de la tela. Podemos usar también, obviamente, las agujas comunes que tienen, sí, una punta muy afilada, y como les comentaba, hay un montón de agujas muchísimo más específicas que no van a ser necesarias en realidad para nuestra labor en casa. Vamos a hablar ahora de los hilos. Tenemos varios tipos de hilos, como yo les había contado. Por ejemplo, yo acá traje para mostrarles un conito mediano. Hay conos obviamente muchísimo más grandes que no van a ser necesarios. Tenemos unos conos medianos y tenemos los conos que encontramos en casa, que siempre tuvimos en casa, en nuestra cajita, en nuestra latita de costura. Tenemos conitos chiquititos, bobinas le llaman también. Van a ver igual, por ejemplo, acá ya les cuento que tenemos, ¿vieron cómo brillan diferentes los hilos? Algunos brillan más, otros brillan menos, son un poquito más opacos. Entonces, la diferencia del que brilla más se llama hilo mercerizado, que es como un hilo de algodón que está como reforzado, ¿sí? Entonces, ese hilo es un poquitín más grueso que el hilo normal, casi imperceptible, muchísimo más cuidado y es un poco más fuerte también. Generalmente ese hilo mercerizado en las mercerías comunes no lo encontramos en este tamaño, pero este hilo nos va bárbaro para trabajar, es muchísimo más económico como les contaba y bueno, hoy vamos a aprender a usar en la máquina los dos tipos de hilo, cómo vamos a enhebrar con los dos tipos de hilo. Bueno, vamos entonces a pasar a la máquina, vamos a conocer cómo enhebrar la máquina, para qué sirven las diferentes partes que tiene la máquina. Obviamente que no todas vamos a tener la misma máquina. Yo cuento con esta máquina que tiene un montón de cositas que de repente la que tenemos en casa no las tiene. No hay problema, no las vamos a usar hoy. Lo que sí les voy a mostrar es lo que tienen todas las máquinas, lo que vamos a trabajar en casa. Entonces, nosotros hoy vamos a trabajar ahora con las flechitas continuas. El primer lugar que voy a venir es acá arriba. Esto lo tienen todas las máquinas. A veces lo tienen un poquito más al costado, a veces un poquito más al medio, pero siempre este es el primer enganche del hilo en donde yo voy a pasar. Si voy a seguir las flechas, me encuentro con otra flecha que me indica que tengo que pasar por acá. Voy a bajar el hilo, voy a seguir para abajo y me encuentro con otra flecha de este lado que me indica que tengo que doblar y volver a subir, ¿sí? Cuando yo subo, siempre me voy a inclinar hacia mi derecha, ¿sí? Voy a tener la lanzadera que se llama, que es lo que vamos a enganchar el hilo aquí arriba. El hilo va a pasar desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Que es lo que me indica la flechita que está aquí arriba. Vuelvo a bajar. Este proceso siempre lo vamos a hacer con el pie levantado. Este es el pie de la máquina y en este caso esta máquina tiene la manijita para levantar el pie aquí en el costado. El 80% de las máquinas lo tienen por acá atrás. Es lo mismo, no hay problema, o sea, funciona de la misma manera. Y antes de llegar a la aguja, para no llegar a la aguja desde un punto lejano, siempre hay una guía cerca de la aguja para que el hilo se acerque a la aguja y baje más paralelamente de ella. Voy a enhebrar aquí y ahora sí voy a enhebrar la máquina. Entonces, enhebro mi aguja
enhebramos la aguja, tiramos del hilo, nos aseguramos que el hilo esté prolijo, que no se haya enredado, y lo voy a meter por adentro del pie, por mi centro. En este caso este pie tiene la abertura del costadito, es lo mismo. Lo voy a pasar y lo voy a tirar siempre para el costadito, siempre para atrás o para el costadito, que no quede acá porque me va a molestar. Vamos a conocer entonces cómo colocar la bobina debajo. Para este proceso vamos primero a llenar una bobina de hilo, ¿sí? Vamos a enhebrar nuestra bobina desde adentro hacia afuera. Le vamos a dar unas vueltitas para que el hilo no salga y vamos a colocar nuestra bobina en nuestro enrollador. Entonces, lo que hacemos siguiente, bloqueamos esto. Entonces, una vez que yo bloqueé, lo voy a pasar por algo que me va a generar tensión. Vieron que acá quedó como tirante y es como la cabecita de un tornillo. Es un tornillo en realidad que, si ven que me queda muy flojito, lo puedo ajustar un poquito para que me entre más hilo en la bobina. Ahí voy a llenar mi bobina. Una vez que yo coloqué hilo en mi bobina, voy a cortar acá, voy a desbloquear y a retirar mi bobina del enrollador. Ahora vamos a ver cómo vamos a poner en nuestro portabobina nuestra bobina de hilo. Vamos a abrir nuestro compartimento acá abajo. Nuestro portabobinas tiene, como a simple vista, algo acá que es una palanquita, que esto es lo que nos permite retirarlo porque cuando levantamos la palanquita se despega de la máquina. Si miramos acá tenemos una abertura que está con una inclinación hacia un costado. Si la inclinación viene para acá, el hilo, en vez de traerlo desde acá, lo traigo desde el otro lado. Esto es para evitar que se salga de la bobina el hilo, ¿sí? Es como que le llevamos la contra a la bobina. Lo voy a pasar por adentro de ese agujerito. Siempre me voy a dejar un pedacito de hilo que va a ser el que va a subir hacia la máquina cuando yo coloque nuestra bobina. Como les contaba, la bobina tiene como un ganchito acá que lo vamos a ver, que hay un huequito especialmente aquí adentro para colocar. Una vez que esté, voy a escuchar ese clic, que es donde la bobina está pronta y está el hilo en su lugar. Vamos a empezar a usar nuestra máquina. Vamos a conocer primero las puntadas. La puntada recta, que es la que todos conocemos, en las máquinas generalmente se regula en la distancia de puntada. O sea, tenemos las puntadas rectas, que ahora vamos ya a mostrar cuál es. Siempre que termino de coser, levanto la aguja con el volante y después levanto el pie. Retiro para atrás el trabajo y ahí corto el hilo con nuestro cortador de hilos. Vamos a trabajar ahora, les voy a mostrar la puntada en zigzag, que todas las máquinas, a no ser las máquinas muy antiguas a pedal, la tienen. La puntada zigzag, entonces, es esta. ¿Qué quiere decir en zigzag? Que la aguja va a un lado y va a otro y me va a coser como que si fueran los dientes de un cocodrilo, ¿sí? Siempre que yo voy a coser, tengo que rematar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron que cuando yo coso a mano le hago un nudito al hilo? Bueno, básicamente esto es el nudito del hilo, para evitar que se me descosa, porque si yo no hago un remate antes y un remate al final de la costura, evidentemente se me va a descoser con el tiempo. Entonces, para eso me va a servir la reversa. Voy a hacer un par de puntaditas y voy a apretar la reversa y me va a ir para atrás. Ahí queda rematado porque se cose un hilo arriba del otro y queda como anudado. Entonces ahí recién puedo seguir con mi costura y voy a hacer la reversa de nuevo cuando termine de coser, ¿sí? La aguja siempre arriba, levanto el pie y retiro la costura. Vamos a hablar de las tensiones. ¿Qué pasa con las tensiones de los hilos? Yo usé justamente dos hilos de colores opuestos para que ustedes puedan ver de qué quiere decir la tensión. Yo no puedo ver o no tendría que ver el hilo que viene de arriba, ¿sí? El hilo que viene de arriba no lo tendría que ver debajo de la tela. Si el problema de la tela está abajo, o sea, si vemos que abajo de la tela hay un error, el problema de la máquina es arriba y viceversa. Si yo veo que acá arriba me queda feo, es porque el problema, la tensión del hilo es abajo, ¿ok? Eso es un pique que se lo tienen que recordar. Entonces, ¿qué pasa si yo veo asomarse el hilo abajo? Significa que la tensión de arriba está pobre.
porque llega hasta abajo y sube. No tiene que llegar, entonces lo voy a apretar un poquitito. ¿Sí? Y voy probando. Siempre voy a probar en un retazo de tela del que voy a coser. No puedo probar la máquina en un pedazo de gasa si voy a coser jean. ¿Sí? Tengo el jean pronto para coser, pues tomo un retacito y lo pruebo la máquina cómo está de tensión, si está cosiendo bien, cómo está la puntada. ¿Sí? Bueno, llegamos al final de nuestra primera clase, que fue una clase introductoria de conocimiento de nuestra máquina de coser. Vamos a hacer una serie de videos en los cuales nos vamos a ir encontrando haciendo cosas un poco más complejas para que podamos trabajar en casa. Y quiero agradecer principalmente a ustedes que, bueno, están acá del otro lado acompañándome, y quiero agradecer a la Escuela Departamental de Artesanías que me invitó en este espacio tan lindo y me invitaron a compartir lo que más me gusta hacer, que es coser con ustedes. Bueno, este video y los próximos videos que tendremos están accesibles en las redes sociales de la Escuela Departamental de Artesanías, que son el Facebook y el Instagram, y en la página de YouTube del Paysandú que queremos. Ahí ustedes pueden acceder y plantear todas las dudas que han quedado, seguramente bastantes, en este video y los próximos videos también, y las vamos a contestar eventualmente. Gracias.